Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista acá en N30. Hoy vamos a conversar con Sandra Bravo. Ella es investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias Natalie. No, Gracias por la invitación. perdón, muchas gracias a ti. Contarle también a las personas qué es lo que nos convoca para conversar contigo. Decirles que la Universidad Andrés Bello, en conjunto con la consultora Scanner, ellos han sacado un estudio que revela un dato económico bastante impactante. A ver si tú ahí nos puedes explicar más de este informe que dice que la economía nacional, tras el estallido y los efectos de la pandemia, está sufriendo un estancamiento. Nos referimos, por supuesto, a la economía local. Sandra, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué lectura tiene este estudio? Bueno, pues bien, a ver, básicamente lo que queríamos revisar efectivamente era cuál podría ser el impacto, si podíamos establecerlo, y cuál podría, digamos que, cuál podría ser en términos de la rapidez o la facilidad para recuperarse económicamente de una situación tan compleja como la pandemia. Básicamente nos abocamos, la pregunta nos abocaba o nos llevaba directamente a preguntarnos por la pandemia, porque evidentemente también era la situación más larga y más compleja, y que no solamente afectaba a Chile, sino que nos está afectando a todo el mundo. Y de ahí vino, y nos imaginábamos, obviamente, nuestra hipótesis es que el impacto es mayor en la medida que nos enfrentamos a una estructura productiva que puede estar muy débil o estar debilitada. Entonces queríamos saber si efectivamente esa, que era nuestra hipótesis, tenía de alguna forma sustento. Perfecto. Y para eso revisamos los datos de los últimos 10 años. Hay más años, por supuesto, en el Servicio de Impuestos Internos, pero quisimos saber qué era lo que había ocurrido en estos últimos 10 años. Eh, Cuando decíamos sobre la facilidad para reponerse, tiene que ver con que si tú tienes un tejido productivo lo completamente sano, no sé, con empresas que están creciendo, quizás de crecer un año o 2 años, su impacto no es tan importante. Pero en cambio, si nosotros llegábamos a demostrar o a verificar a través de las cifras, en realidad, que crecimiento o digamos que las empresas venían experimentando un decrecimiento desde hace varios años atrás, evidentemente su recuperación podía llegar a ser más lenta. No sé si me explico, si tienes alguna duda, me vas parando porque estoy tratando como de explicar de la manera más sencilla Sí, posible. súper bien, claro, hay varias preguntas porque es un tema que al final termina afectando los bolsillos de todas las personas. Mira, primero preguntarte cuáles son los datos duros que rescatarías de este informe, me refiero a las cifras. Bueno, lo que hicimos fue analizar las probabilidades que tuvieron las empresas durante esos años, durante estos últimos 10 años, para crecer o para decrecer, para mantenerse o para desaparecer. Y encontramos varias cifras que son interesantes y que posiblemente no son muy novedosas. Las dos primeras no son muy novedosas, la que sigue sí. Y la primera es que las grandes empresas que en general nacen grandes, esto es, en Chile generalmente no se sigue este procedimiento, este proceso de que tú naces pequeño y con el tiempo vas aumentando tu tamaño hasta que llegas a ser una empresa grande y poderosa, sino que efectivamente es como que las empresas grandes nacen con una espalda financiera muy importante y nacen ya grandes. Por lo tanto, obviamente tienen una capacidad para mantenerse en el tiempo y ver, obviamente, eh, la rentabilidad o posibilidades de crecimiento, pueden esperar un poco más para que haya esa posibilidad de crecimiento y mirarla en el tiempo. Para las pequeñas y las medianas esto no es así. Las que tienen la mayor posibilidad de desaparecer son las microempresas. Y esto es algo que en general puede pasar muy desapercibido porque es apenas normal. O sea, uno entiende que las microempresas muchas veces se generan cuando hay una situación económica desfavorable, las personas pierden su empleo y efectivamente crean una empresa que está ahí mientras aparece una nueva oportunidad laboral y se logran reinsertar.
Lo complicado es si miramos y hacemos un doble clic, que lamentablemente no se refleja en este estudio, sino que va a ser para un estudio posterior, es que 4 de cada 10 personas microemprendedoras son mujeres. Entonces, por lo tanto, estamos verificando que la mayor cantidad o posibilidad de desaparecer son microempresas que generalmente pueden ser lideradas por mujeres. Y que las mujeres, a diferencia de los hombres, no solamente emprenden porque ven una oportunidad, sino porque tienen una necesidad. Entonces, habría que verificar si aquellas que están desapareciendo efectivamente también están mermando la capacidad económica y sustento, por supuesto, de las emprendedoras mujeres. Pero eso, como te digo, estamos abordándolo, ojalá para un próximo estudio, donde queremos hacer ese doble clic precisamente en qué pasa con los microemprendimientos femeninos. Sí, es un dato, disculpa, es un dato interesante el que revelas tú, y claro, somos un medio con perspectiva de género que intenta generar y difundir contenido desde esa mirada, y obviamente, claro, no es una buena noticia, menos en contexto de pandemia, donde datos de diferentes instituciones han dicho, claro, han hablado del retraso de la feminización de la pobreza, ¿no? En contexto de la pandemia y efecto socioeconómico de esta. Entonces, en ese sentido, claro, es bueno saber ese dato para saber dónde está pasando y cómo poder ayudar. Tú también hablabas de los tiempos. Me gustaría preguntarte, ¿cuánto puede durar el estancamiento en general y también para las grandes empresas, las medianas y las pequeñas? Bueno, ¿qué es lo que veíamos acá? Y es que lamentablemente durante los últimos 10 años verificamos que hay un estancamiento en términos de las probabilidades de crecer de las pequeñas y de las medianas. Y esto lamentablemente no es un tema que solamente se esté dando en un periodo concreto, es decir, que podamos decir que desde el estallido esto está ocurriendo. La verdad es que se viene mostrando, se viene verificando durante la última década. Por lo tanto, digamos que tiene unos síntomas como estructurales, y los síntomas estructurales son más complicados de corregir que los coyunturales. En términos económicos, algo coyuntural es algo que pasa y que podríamos decir, hay una situación puntual, la pandemia, y el próximo año vamos a estar mejor. Pero lamentablemente aquí no. Aquí estamos viendo que posiblemente hay barreras importantes dentro de la economía que no están permitiendo que las pymes crezcan al nivel que deberían crecer, y por lo tanto están estancadas y llevan más de una década así. Por supuesto, no quiere decir completamente que la economía está mal, pero hay unos síntomas. Dime. Ahí tengo, claro, una pregunta, porque claro, si miramos 10 años, hay que obviamente preguntarte cuáles son las barreras que no han permitido ese crecimiento en pequeñas empresas que, por muy pequeñas que sean, en 10 años deberían estar creciendo, y obviamente la idea es que se conviertan en grandes productores. Pero ¿cuáles son esas barreras a las que tú te refieres que no han permitido el desarrollo económico de ciertas organizaciones? En el estudio no lo vemos. Haz de cuenta que lo que nosotros hacemos es como si fuéramos hablando en términos médicos un escáner, y estamos diciendo, aquí hay sintomatología grave, o sea, efectivamente aquí nos está mostrando que algo no viene bien. No nos dice por qué. Eso es producto de lo que tendremos que evaluar después, pero evidentemente hay ciertas cosas que uno empieza a revisar y dice, bueno, hace rato se está hablando acerca de que Chile tiene un problema en la productividad, y que evidentemente esto, si nosotros, uno revisando bibliografía, empieza a revisar, hay un distanciamiento entre las empresas grandes y las empresas pequeñas en términos de su capacidad para ser más productivas, para generar mayor valor agregado o para incorporar mayor valor agregado dentro de su producción. ¿A qué se debe? La verdad es que puede ser muchas cosas. Digamos que a nivel nacional seguramente falta darle un mayor espacio a las pymes, no sé, mejorar los niveles de educación, quizás concentrar la capacitación en aquellas habilidades y capacidades
que las empresas grandes están demandando, mejorar, no sé, las cadenas de abastecimiento. Hay una serie de cosas que se podrían hacer y que yo creo que de alguna manera se han hecho durante los últimos años, pero en los que vale la pena profundizar. Yo creo que también hay una gran dependencia del cobre y eso llevan muchos años, seguramente tú con tus entrevistados o si uno lee un poco de economía, dicen, tenemos la necesidad de reconvertir, de mejorar nuestro proceso productivo, no depender tanto ni de las materias primas, ni depender tanto del cobre, pero falta dar el salto. Yo creo que es, y en este momento, por ejemplo, se tomara la decisión, los resultados no se van a ver tampoco inmediatamente. Seguramente vamos a tener que esperar 10, 15, 20, 50 años para ver los resultados de esto. Pero ya estamos al debe, como se dice. O sea, en este momento ya debíamos haber insertado. Hay cosas interesantes, por ejemplo, que deja la pandemia. Antes creíamos que el teletrabajo era casi improbable. La verdad es que se habían demorado en crear una ley para crear el marco, para que efectivamente se diera. Algunas empresas ya habían empezado a instalar teletrabajo y por lo tanto cuando yo creo que llega la pandemia, ellas no tuvieron ningún inconveniente. O sea, evidentemente fue mucho más fácil sortearlo. Pero la pandemia también demostró que así, a la rápida, se podía también. Entonces, el teletrabajo puede ser una gran posibilidad primero para que la mujer se inserte y tenga una mayor participación laboral, obviamente en otras condiciones, porque estar al cuidado de la casa y de los niños y el trabajo es complejo, pero nos deja esa esperanza de que hay cosas que se pueden hacer, que no hay que esperar tanto tiempo y que se deben hacer inmediatamente. La adopción de tecnologías, el comercio electrónico y el impulso que pueden tener muchas pymes a través del comercio electrónico también es importante, pero para eso también se requiere tener ciertas habilidades y tener, obviamente, cierto conocimiento, que algunas las han generado rápidamente, pero que a otras todavía no lo han podido hacer o no han tenido la capacidad para adaptarlo. Entonces, yo creo que tenemos una tarea pendiente, hay muchas posibilidades para todavía inyectar y hacer que las empresas sean obviamente más productivas y puedan salir de esta situación. Perfecto, y esperemos que todas las estrategias que nos ha señalado puedan impulsar la recuperación del Producto Interno Bruto, el empleo agregado. La OCDE también había mencionado, por ejemplo, que algunas ideas de reactivación económica podían ser, por ejemplo, invertir en nuevas fuentes de crecimiento a largo plazo, fortalecer las exportaciones. Acá en Chile también tú ves posible que esa pueda ser una vía de solución a este tema. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que ya muchas de esas medidas hoy en día también, y por efecto de la pandemia, también tienen que ser ajustadas. En el momento que lo escribimos, seguramente pensamos en que esa podía ser una solución, pero hoy en día también están en entredicho muchas cosas. En tanto, tenemos que aprender a convivir con esta nueva situación, obviamente, y hay que tratar de impulsar a la economía lo más rápido posible, pero sabiendo que hay barreras y que al mismo tiempo hay oportunidades que el mercado nos está ofreciendo. Seguramente en la medida que las pymes puedan aprovechar también este momento para entregar, por ejemplo, no sé, esos servicios o esos productos que las grandes empresas requieren y que antes importaban de otros lugares, va a ser muy interesante y va a ser muy importante. O proveer mercados externos también a través de las necesidades que obviamente se están presentando. Aquí va a depender mucho de la capacidad y obviamente de los sectores que están involucrados. Lamentablemente, hay sectores que no pueden exportar
un restaurante posiblemente no puede hacerlo, un hotel posiblemente tiene que proveer su servicio desde Chile, por lo tanto es dificultoso, pero hay que buscar las nuevas alternativas para que unos y otros puedan subsistir y puedan obviamente mejorar. Buenísimo, mira, se nos acaba el tiempo, pero la última pregunta, porque es muy importante, ¿cuáles son los sectores que están en potencial crecimiento, en los que hay que acentuar fortalecimiento y otras cosas más que podrían también impulsar y ser posibles minas de oro? Todo lo que tenga que ver con servicios, yo creo que en este momento de servicios de plataformas digitales, por ejemplo, y de servicios tecnológicos, evidentemente vieron, si bien habían sido importantes durante mucho tiempo, este es su momento. Hoy yo creo que están en toda en toda su capacidad y muchos de ellos están obviamente viendo cómo aumentan su rentabilidad. Ellas son las de mayor potencial, pero evidentemente vienen otros que tienen que ver o están acelerados un poco por la situación y tiene que ver con la cadena de abastecimiento. El transporte es uno también de los más importantes que podía parecer que también estuvo frenado un poco por la pandemia, pero sin embargo también es uno de los que más se necesita en este momento. Hay ciertos sectores que hoy en día van a tener un mayor impulso. Por suerte, muchas de las empresas que ofrecen estos servicios también son pymes, pero uno necesitaría que la mayoría de las pymes estuvieran también en esta senda para que obviamente estuviéramos hablando de un crecimiento y un desempeño mucho mejor de la economía en los próximos años. Perfecto. Hablamos con Sandra Bravo, economista de la Universidad Andrés Bello. Quiero saber si quieres agregar algo más antes de finalizar la conversación. No, a invitarlos a que nos visiten la página del Centro de Políticas Públicas. Estamos desarrollando trabajos en esta área y también en otros que nos gustaría incursionar, que tienen que ver obviamente con el tema de género y la inclusión de la mujer en política. Así que también invitarlos a eso. Tenemos una encuesta que estamos realizando en este momento y que el 8 de marzo queremos presentar también los resultados. Esto también es muy interesante porque obviamente hoy con la paridad, al menos en la constituyente, nos deja a nosotras las mujeres como una posibilidad también para generar cambios interesantes e importantes. Buenísimo, estaremos atentos y atentas entonces a esa información que por supuesto va a ser muy importante y va a aportar a crear mayor paridad de género en todos los sectores de la sociedad. Muchas gracias, Sandra, que estés súper bien. Muchas gracias, Natalie.